Hoy en Bismarck Talks vamos a hablar, ay, vamos a hablar sobre un tema de actualidad muy importante y es precisamente el emprendimiento. El emprendimiento, la reactivación económica. Si desde antes del 2020 todos veníamos pensando en el tema de reactivación económica, cómo buscábamos generar los ingresos necesarios para nuestros hogares, para nuestras familias, para satisfacer y atender las necesidades básicas y lograr el crecimiento económico y el desarrollo que nos permitiera precisamente poder suplir las necesidades básicas y buscar tener unas mejores condiciones de vida. Es lo que todos los ciudadanos de forma permanente, de forma diaria, buscamos, pretendemos, y de ahí es donde empieza a tomar gran importancia la empresa, la productividad. Resulta que cuando veníamos en una senda de crecimiento muy alta en el país, que la economía venía funcionando de la mejor manera, que los resultados económicos en la hacienda pública nos decían que el país venía por buen camino, apareció la pandemia. Apareció la pandemia y con ella las consecuencias que teníamos. Nadie, ninguno estábamos preparados para la pandemia. Ninguno sabíamos cuáles eran los efectos, las causas, lo que podía producir o suceder una pandemia en el país, en el mundo entero. Recuerdo que cuando empezaron a generarse los brotes allá en China, entonces todos de, ¿qué está pasando algo por allá? Algo pasaba por allá y recuerdo, eso fue en febrero del 2019, cuando ya estaba sonando en China lo que venía pasando y que estaba, y todos decíamos, ¿y qué era lo que está pasando en China? Pero eso no nos tocaba. Eso, algo está pasando en China y la gente está muriendo y como que está dando una enfermedad por allá. Pero cuando empezó a expandirse, cuando empezó a llegar y llegó a Colombia en marzo, en los primeros días del mes de marzo, pues claro, ya todos nos alarmamos, ya todos estuvimos muy atentos con lo que estaba sucediendo y fue allí donde la economía empezó un retroceso de forma brutal, agresiva, porque no estábamos preparados para eso, nos encerraron, nos dejaron en las casas. Entonces las actividades económicas que estábamos acostumbrados a realizar no se realizaron. Se generaron cambios en la producción, se generó cambios en la forma de educarnos, se generaron cambios en la forma de relacionarnos. Ya no podíamos estar con las personas que amábamos de la misma manera que lo hacíamos. Fue un espacio que además también generó oportunidades a las familias, porque entonces en la familia empezamos a integrarnos un poco más. Y también de esa interacción permanente a la cual no estábamos tan acostumbrados, ocurrió otra cosa y empezó a dispararse las cifras de violencia intrafamiliar también y se aumentaron lamentablemente el número de divorcios en el país. Entonces, miren ustedes dirán, ven, Rosa, ¿y qué tiene que ver eso con la reactivación económica? Tiene que verlo todo, porque es lo que pasa con nosotros en nuestra vida frente a lo que pasa con la sociedad, lo que pasa al interior y se refleja afuera cuando salimos a la gente y hablamos con ella. Por esa razón, yo esta mañana quiero compartirles a ustedes lo que hemos podido observar, cómo después de esta época de crisis tan dura que hemos vivido, con la llegada luego de las vacunas que generaron una esperanza, recuerdo muy claramente cuando llegó el primer avión con las vacunas y eso fue noticia nacional y todos llegamos porque esa vacuna era el reflejo de la esperanza de qué? De volver a retomar nuestras propias actividades, de volver a hacer esa vida cotidiana que siempre hacíamos con nuestros amigos, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida económica, en la vida en sociedad. Y eso nos empezó a devolver la esperanza. Y hoy ya venimos en un proceso de reactivación económica que gradualmente ha venido ya haciendo apertura en los sectores que más afectados estuvieron. El sector comercio, el sector turismo, el sector del entretenimiento, fue uno de los sectores más afectados con la pandemia. Recuerden ustedes que no podíamos ir a compartir un café con nuestros amigos, ir a un lugar a tomarnos, a encontrarnos simplemente, a hablar de las situaciones que habitualmente
podemos tener con nuestra vida normal. Y empezó a surgir algo muy importante. Si antes de la pandemia teníamos personas creativas que estaban pensando cómo tener su idea de negocio, cómo montar la posibilidad de una empresa que les generara unos ingresos, que mejorara su condición y su calidad de vida, pues la pandemia llevó a la gente a ser más creativa. Y resulta que en pandemia muchas personas hicieron un giro hacia otra forma de vender los productos. Entonces vimos cómo el comercio electrónico se multiplicó. Entonces ya hoy se vende mucho más por redes, por Instagram, que hasta en las mismas tiendas. Ya la gente adquirió ese hábito. Entonces logramos también implementar, ir introduciendo en los estudiantes, en las personas, una cultura hasta del estudio virtual. Porque recuerden ustedes que nuestros niños en casa tenían que recibir sus clases, nuestros universitarios en clase tenían que recibir sus clases. Eso va involucrando en el comportamiento de las personas un hábito de responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener el docente al lado que te va orientando y que te va guiando, sino que prácticamente eres tú quien tiene que coordinar y elegir y mantener la disciplina en lo que tú estás estudiando y por lo tanto la absoluta necesidad de concentrarte para poder sacar adelante todas esas materias. La verdad es que la pandemia trajo también unas ventajas, nos enseñó a relacionarnos de otra manera y nos invitó a pensar de otra forma. Por eso el gobierno nacional también en ese sentido empezó a sacar gradualmente unos decretos en los que iba permitiendo que la reactivación económica se fuera dando, que pudiéramos ir saliendo más, que a hoy ya tenemos la posibilidad de prácticamente una economía funcionando completamente con carnet de vacunación. Ya sabemos que todos tenemos que presentar nuestro carnet de vacunación en muchas partes donde vamos y obviamente tenemos que ayudar a concientizarnos que la vacuna es el camino para lograr reactivar la economía. Miren, yo tuve la oportunidad de conocer muchos emprendedores, muchos emprendimientos que empezaron en pandemia con una pequeña producción. Hablemos de una empresa de publicidad, por ejemplo, que empezó produciendo los avisos en los que decía conserve la distancia, lávese las manos, todas las recomendaciones que inicialmente tuvimos en la pandemia y que hoy mantenemos, pero que en ese momento eran tan importantes recordarle a todos los ciudadanos en todos los espacios donde estaban. Y hoy ese mismo negocio que empezó haciendo avisitos en lona, hoy está haciendo acrílicos de lujo. ¿Eso qué significa y cómo se logró crecer? Precisamente en la tienda virtual, precisamente vendiendo y ofreciendo por ahí, lo que nos ha demostrado que la gente ha aprendido otra forma de reactivarse económicamente, de vender sus productos, de posicionar sus productos, porque los ciudadanos aprendieron a tener una mayor relación con la virtualidad. Entonces, de esa manera, muchos se han de esa manera muchos se han fortalecido. Miren, por ejemplo, la gran creatividad de unas mujeres que conozco que lograron crear un grupo en WhatsApp y ellas venden sus productos por WhatsApp y tienen un punto de encuentro semanal donde llevan el producto para entregarlo. Y son productos de segunda, en buena calidad, que lo que hacen es dinamizar la economía en los hogares de las familias un poco más, digamos, que tienen menos condiciones económicas y ellos venden esos productos, entre ellas se compran y a mí me pareció una economía de menor escala, un ejemplo muy importante donde se aplica tanto la capacidad creativa de las familias, la posibilidad de tener unos ingresos en sus hogares y la utilización del Internet para poderse posibilitar y conseguir unas mejores oportunidades. Muchas oportunidades de emprendimiento tenemos. Las áreas de desarrollo naranja también son otra oportunidad que los gobiernos están implementando en el nivel municipal, en el nivel departamental, estableciendo unas zonas especiales en su territorio para que las personas que tienen ideas de desarrollo,
tecnológico, de diseño, de creación. Es decir, lo que busca la economía naranja es motivar las iniciativas creativas de los ciudadanos. Entonces, establece unos espacios especiales donde los municipios generan en su POT unas áreas de desarrollo naranja, así se llaman, y allí quienes se instalan, quienes están allí, es porque están produciendo nuevas cosas que tienen que ver mucho con la creatividad, en el diseño. Entonces vamos a encontrar empresas de confección, por ejemplo, que hacen unos diseños especiales. Entonces esa creatividad les hace merecedores a estar en esa área de desarrollo naranja. También, por ejemplo, las personas que trabajan con tecnología, entonces hacen nuevos diseños, nuevas programaciones, también están en esa zona. Todo lo que tiene que ver con arte, con diseño, con creación, están en las áreas de desarrollo naranja. Y estar ahí, ¿en qué nos beneficia? En que las personas que están ahí van a tener unos menores impuestos, van a tener unas exenciones tributarias, van a tener unos descuentos que les van a permitir producir más y posicionarse mucho más porque van a tener, obviamente ya lo dije, un pago, un gasto fijo de impuestos inferior al que tradicionalmente deberían pagar. Y esa es una gran ventaja y una forma como el gobierno nacional y los gobiernos locales vienen reactivando la economía en sus territorios. Otra forma de reactivar la economía en los municipios para apoyar a los sectores que más afectados han estado hoy, por ejemplo, es la ampliación de horarios. Eso es un tema que afecta, digamos, unos intereses, beneficia a otros. ¿Y por qué afecta a unos y beneficia a otros? Simplemente porque muchas veces la industria del entretenimiento, que son las discotecas, las tabernas, los espacios donde se vende el consumo de licor, trabajan hasta una hora determinada. Entonces, para reactivar un poquito, mejorar los ingresos de este sector, que fue uno de los más afectados en pandemia, los gobiernos les extienden una hora más de funcionamiento y por lo general también habitan personas vecinas, cercanas, que entonces lo que significa y para ellos lo que significa es una afectación en la calidad de vida porque consideran que el ruido les afecta, porque consideran. Entonces, ¿cómo lograr equilibrar de alguna manera esos usos entre unas y otras actividades? Para los gobiernos se vuelve un reto. En, las, en los hospitales y demás, el reto sigue siendo invitar a la gente a que conserve los hábitos de cuidado, a que se vacunen, porque en la medida en que los ciudadanos se vacunen, todo lo que tiene que ver con la economía municipal va a mejorar. Todo lo que tiene que ver con el relacionamiento, para que haya economía, para que haya comercio, para que haya todo, es absolutamente necesario mantener una relación entre unos y otros. Y para hacer una relación segura, pues siguen insistiendo los gobiernos en las medidas de cuidado, de autocuidado y obviamente en el proceso de vacunación. Eso es un riesgo incluso ahora, recientemente, en el 2020, el gobierno nacional expidió una ley de emprendimiento para motivar que las personas se esfuercen por salir de la situación de crisis que nos ha quedado también un poco en el tema, porque la pandemia nos cambió la vida a todos, para que entiendan que si hay forma, generando incentivos, generando oportunidades y propuestas a la gente para que salgan adelante. Lamentablemente tenemos que decir, en el 2020, hasta mayo del 2020, más de 35 unidades productivas habían cerrado sus puertas. Ahora en el 2021, en las 5 principales ciudades del país, más de 15.000 unidades productivas ya estaban declaradas en quiebra. Es un reto para los gobiernos nacional, departamental y municipal generar políticas y estrategias por medio de las secretarías de desarrollo económico que le permitan crear una comunicación con los diferentes sectores productivos para tener las mejores estrategias de las manos de ellos, porque es que muchas veces los gobiernos sienten que desde el escritorio, ya desde la mesa se toman las mejores decisiones y no.
Es necesario acercar a cada representante de esos diferentes sectores productivos para que ellos ayuden, indiquen qué es lo que están necesitando, cómo pueden reactivarse, cómo puede la economía recuperarse para lograr tener un mayor bienestar, una mejor calidad de vida entre su territorio, en cada uno de los aspectos. Miren, tuvimos un problema gigante en la economía con la pandemia. Es imposible separar la pandemia del desarrollo económico y de lo que hoy está pasando en nuestro país. Los empleos se afectaron notablemente. El desempleo fue una de las principales problemáticas que tuvimos. Y cuando hay desempleo, se viene detrás una cantidad de problemas sociales que todos sabemos. Si no hay empleo, no hay ingresos. Si no hay ingresos, entonces no hay cómo atender las responsabilidades propias del hogar, no hay cómo pagar los servicios, no hay cómo pagar el arriendo, no hay cómo atender las responsabilidades educativas de nuestros hijos y entonces eso se convierte luego en un problema de violencia intrafamiliar. Hasta allá podemos llegar por el estrés y la angustia de las familias de perder su empleo y de no tener los ingresos para poder resolver las situaciones. Y lo peor no es eso, es que después de eso, eso también se puede convertir en un problema de seguridad. De ahí la importancia fundamental de fortalecer la empresa, de apoyar el emprendimiento por parte de los gobiernos. Y entonces, vamos allá a decir, ¿cómo se fortalece la empresa? Entonces, el gobierno tuvo unas ideas en pandemia y, por ejemplo, sacó unos subsidios para las empresas. Recuerden ustedes que le pagaban un porcentaje, el 50% del salario, le ayudaban a las empresas a pagarle a sus empleados, pues con el propósito de evitar o de contener ese desespero que tenían las unidades productivas, porque como no tenían ingresos, no podían vender porque la gente no estaba en condiciones normales en las calles, habitando y haciendo las actividades del día a día, pues entonces no podían mantener todas las personas que tenían en la planta. Frente a esa realidad, al gobierno nacional le tocó salir y decir, bueno, ¿cómo vamos a resolver o a evitar que haya más desempleo? Entonces generó ese subsidio que con el 50% acompañaba a las empresas, les daba el 50% del salario para que mantuvieran los empleos. Esa fue una de las estrategias del gobierno. Y a nivel municipal, ¿qué se le pedía a los alcaldes? Entonces, alcalde, nosotros no estamos vendiendo, no podemos producir. Entonces, si no podemos producir, tenemos unos empleados. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Usted cómo se va a vincular? Si ya el gobierno nacional se vinculó ayudándonos a pagar el 50% del salario a nuestros empleados, ¿usted, gobierno municipal, cómo se vincula? Entonces, ahí empezó el consejo municipal, el alcalde, los secretarios diferentes de despacho a decir, pensemos entonces con la Secretaría de Hacienda en generar unos incentivos tributarios. ¿Incentivos tributarios en qué? En el impuesto de industria y comercio, porque hay que pagar permanentemente. En el impuesto predial, mire, hay muchas personas que necesariamente, pues algunos son propietarios, otros no, pero los que eran propietarios tenían que pagar un predial permanentemente. Entonces ellos también estaban diciendo, tengan en cuenta nuestra condición, disminúyanos unos milajes del predial, que sea una decisión gradual, temporal, que nos permita a nosotros de alguna manera sostenernos en medio de esta dificultad. Pedían que les rebajaran el impuesto de industria y comercio. Bueno, y entonces decían algunas secretarías de Hacienda, venga, pero ¿cómo les vamos a rebajar el impuesto de industria y comercio si por el solo hecho de no vender, usted nos está haciendo una liquidación a nosotros y es sobre esa liquidación de ventas sobre la que nosotros le cobramos el impuesto? Entonces, si usted no vendió, seguramente no nos va a liquidar mucho y por esa razón el impuesto va a bajar inmediatamente. Pues sí, pero lo que pasa es que no todos presentan liquidación. Hay unos que no presentan liquidación y esos tienen una tarifa permanente, como por ejemplo las peluquerías, las alzamentarias, y todos ellos pedían que se les tuviera en cuenta por parte del gobierno municipal. Miren,
Todas esas medidas que el gobierno nacional tomó, que los gobiernos municipales tomaron, buscando mantener los ingresos de las familias, buscando mínimamente establecerle a las empresas unas condiciones para que se mantuvieran y siguieran, son absolutamente necesarias. Y hoy, cuando ya uno podría decir, vamos saliendo de la pandemia, vamos saliendo, hay que mantenerlas, porque es necesario acompañar, apoyar al sector productivo, que es el que genera empleo. De ahí la importancia de fortalecerlo. Yo creo y estoy convencida que necesitamos fortalecer la empresa privada. Si la empresa privada se fortalece, la empresa privada genera empleo y si genera empleo hay condiciones de vida. Eso es consecuente una cosa con la otra. Recuerden ustedes que todos tuvimos que pasar épocas supremamente difíciles, que se necesita el fortalecimiento de la empresa. A mí me parece una oportunidad también muy bonita lo que nos tocó vivir, por ejemplo, con las empresas dedicadas a la gastronomía, por ejemplo, ese sector. Ellos empezaron a especializarse y también estratégicamente a vender en redes. Y entonces ahí vimos cómo se fortaleció, por ejemplo, una aplicación que se volvió popular, que fue Rappi, y ahí entonces todo el mundo por Rappi empezó a vender sus productos, a vender sus cosas, sus alimentos, y los y la empresa, el sector gastronómico se fortaleció mucho. Entonces, así como estas empresas y algunos sectores se fortalecieron mucho, otros se debilitaron y entonces será necesario desde los gobiernos municipales seguir estableciendo las estrategias necesarias para poder ayudarle a los que se afectaron más que a los que no, porque algunos sectores productivos subieron, incrementaron sus ventas, incrementaron sus ingresos en época de pandemia. Todas esas realidades tiene que estudiarlas el gobierno nacional, el gobierno municipal, para poder establecer esos incentivos tan necesarios, tan importantes que necesitan tenerse en cuenta. Bueno, yo quisiera saber si tienen alguna pregunta para poder atender. Sí, Rosa, muchísimas gracias por tu intervención, ha sido demasiado enriquecedora. Quisiera preguntarte más sobre la expertise que tienes de tu trayectoria, te ha llevado a ser una emprendedora. Ser lo que eres también te puede llevar a darle un legado a muchas personas y que te imiten, porque todo lo que conoces y lo que has hecho te ha llevado a ser también lo que eres hoy, una emprendedora. Hacer política o crear lo que tú has logrado te llevó a eso, un emprendimiento. No solamente el hecho de crear una empresa tiene que estar ligado a una imagen de cómo se construye un emprendimiento. Cualquier persona que se vuelva un líder, que tenga un liderazgo de opinión, está construyendo un emprendimiento. ¿Cómo te consideras tú hoy desde el sector del emprendimiento? Mire, yo creo que todos los emprendedores lo primero que tienen que tener es confianza en sí mismos. Es lo primero. Hay que creer en nuestras capacidades y en lo que somos capaces de lograr. Hay que tener disciplina, hay que tener constancia, hay que tener perseverancia, no rendirnos en el primer momento. Y en mi actividad, como en cualquier otra actividad, se requieren esos elementos: disciplina, constancia y perseverancia. No podemos rendirnos en la primera dificultad. No podemos rendirnos. No, no, es que no, no, yo tenía la idea de producir, no sé, estas blusas. Yo tengo una idea de hacer una blusa, pero es que esa blusa no me gusta, o no gustó, o no pegó. Entonces la gente, bueno, no, es que no sirvió, no me dio, y se entregan de una vez. No, hay que entender que hay que insistir, que hay que perseverar. Entonces, si no gustan aquí, hay que hacer un estudio de mercado, hay que mirar qué es la preferencia de la gente de esa región,
Es lo mismo, en cada uno de los espacios uno lo que tiene que hacer es escuchar, observar, mirar qué es lo que la gente en el espacio donde usted se mueve, en el producto que usted va a vender, está reclamando y está pidiendo. Se necesita tener mucha capacidad de observar, mucha capacidad de escuchar. Y desde mi experiencia personal, lo que yo he hecho es precisamente eso, escuchar con detenimiento, observar con mucho cuidado, porque a veces miramos, pero no observamos, la mayoría de las veces miramos, observar. Eso nos va a mostrar una ruta, nos va a indicar cómo nos vamos moviendo, cómo gradualmente vamos haciendo los procesos para alcanzar esa meta que nos hemos trazado de vender ese producto. En política somos un producto también. Entonces, nosotros logramos trabajar permanentemente de la mano de quién, de la mano de las personas. Y cuando usted vende un producto, ¿con quién lo hace? Con las personas. Entonces hay que entender, si tú tienes claro, y cada emprendedor tiene claro, que tiene que tener perseverancia, disciplina y persistencia, va a lograr sacar adelante sus emprendimientos. Rosa, ¿cómo estás? Te quería preguntar, ¿cuáles son los retos que tienen las mujeres después de la pandemia para seguir emprendiendo? ¿Cuáles cree que son esos principales retos que tienen las mujeres? Ve, hay que decir que el tema de la mujer, en términos generales, es una lucha por la equidad, pero nosotras tenemos una virtud. Yo pienso que tenemos una cualidad y esa cualidad principal es que somos muy amorosas, muy dedicadas, muy disciplinadas en lo que hacemos. Y eso nos va a permitir, aún a pesar de haber sido el grupo poblacional más afectado económicamente en el tema de la pandemia, porque fueron los mayores desempleos. En las estadísticas encontramos las estadísticas mayores de desempleo en el grupo poblacional de las mujeres. Aún a pesar de eso, tenemos una resiliencia y una capacidad de salir adelante, pero es por eso, porque somos disciplinadas, porque somos amorosas, porque entendemos y nos adaptamos fácilmente a las circunstancias y de esa manera somos capaces de tener ideas innovadoras que nos permiten ponerle ese toquecito, ese valor agregado a lo que hacemos para garantizar efectivamente que se den los resultados que buscamos, que nuestro producto se empiece a posicionar, que con la constancia que nosotros tenemos en cada cosa que hacemos, podamos lograr que ese ciudadano al que nosotros le vamos a llevar nuestro producto lo valore y le guste, porque nosotros somos capaces de entender y tenemos la sensibilidad suficiente para poder leer lo que el ciudadano está esperando de nosotros, que somos quienes le estamos entregando a ellos un producto que pueden recibir en condiciones de calidad, de oportunidad, y de esa forma nos podemos posicionar. Bueno, entonces ahora sí quiero agradecerles, si no hay más preguntas, agradecerles enormemente por esta invitación que me hace el programa. Para mí es un enorme placer y un honor haber estado hoy acá con ustedes y quedo presta y dispuesta a aceptar una invitación para una próxima oportunidad.